Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que por supuesto siempre tiene mucho que ver con la economía y se relaciona en particular a las cuestiones que hacen a las reservas boscosas. Los bosques, como nosotros sabemos, son extensiones territoriales, un ecosistema vegetal que tiene que ver por supuesto con la preponderancia de árboles, y donde hay árboles hay ríos y en consecuencia los debemos preservar. Porque es lógico, ¿verdad? Todos los países del mundo están abocados en todo tiempo y lugar, sobre todo en estos últimos años, a la preservación de su medio ambiente. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? En primer lugar, quiero hablar un poco sobre la actualidad de nuestro país. En el Paraguay, dos cuestiones o dos hechos se han venido a suceder de manera lamentable. Y estos dos hechos son actualísimos, no son de ayer ni de anteayer, son de ahora y de tremendo impacto sobre el presente y el futuro de nuestro país. Uno es el tema precisamente por el cual, a instancia del Poder Ejecutivo, se elevó al Congreso la aprobación de lo que se denomina el cambio de una reserva boscosa, de una reserva ecológica con carácter perpetuo, porque así decía originalmente lo que se dice esa ley, ¿verdad? Una reserva perpetua ecológica en la zona de Marinacue. Y ahora ocurre que el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, le otorga un cambio fundamental a esa zona boscosa y de esa manera se va a empezar a lotear aproximadamente unas 1.750 hectáreas, una extensión territorial importante que de ese modo va a pasar a formar parte de un grupo de campesinos que en su momento invadieron dicha propiedad y hay que ser sinceros, siempre estuvo en entredicho en el Poder Judicial esa extensión territorial en Marinacue y que hay que recordar formó parte de aquel inconveniente que finalmente terminó con el juicio político al expresidente Fernando Lugo, esto en el año 2012. Ahora también, el otro tema, y antes de volver a ese tema, Alicia, es lo que está ocurriendo ahora mismo con la agroganadera Pindó, que también está precisamente en el departamento de Canendillú. O sea, la Marinacue en el departamento de Canendillú y la agroganadera Pindó también en el departamento Canendillú, que está arriba, como sabemos, del departamento Alto Paraná. ¿Qué es lo que está pasando en la agroganadera Pindó? Hace exactamente 8 años los propietarios sufrieron una invasión de su propiedad por un grupo, una horda, unos bárbaros, realmente unas personas, unos delincuentes armados que ingresaron y destruyeron toda la inversión que se estaba llevando a cabo en la agroganadera Pindó. Y ocurre que esa agroganadera, que tenía aproximadamente casi 2.000 y más hectáreas precisamente de bosque que estaban siendo preservadas precisamente por esta empresa, están prácticamente desapareciendo. Ahora prácticamente esa extensión importante de bosque nativo, por cierto, ¿verdad?, ya prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque esta horda de bárbaros que ingresaron precisamente a la agroganadera Pindó se dedicaron en primer lugar a alzar una bandera que es muy importante tomar en cuenta porque esto tiene mucho que ver con la economía. Alzaron la bandera del socialismo del siglo XXI. Y hay que decirlo porque ellos mismos, estos mismos delincuentes que están ahí, lo dijeron. Número 2, allí hay varios casos de denuncias de maltratos a mujeres, a niños, porque se volvió una tierra liberada. Y la agroganadera Pindó, los dueños, los propietarios, ya no saben qué hacer para la recuperación de este importante fundo. En consecuencia, en la agroganadera Pindó lo que nosotros tenemos es lo que se denomina estamos ahuyentando todas las posibilidades de inversión, no solamente en el departamento obviamente de Canendillú, sino para todo el Paraguay. Entonces, ¿cómo nosotros estamos haciendo desaparecer realmente nuestros bosques?
Y ahí viene la cuestión. Los dos hechos que cité son sencillamente ejemplos actualísimos que ahora tenemos. En el Paraguay, nosotros teníamos aproximadamente 27 millones de hectáreas de bosques nativos y ahora no llegamos ni tan siquiera a 11 millones de hectáreas. ¿Por qué se fue produciendo esto? Y no fue precisamente como lamentablemente se sigue sosteniendo por varios analistas y pseudoambientalistas, por el aumento de la frontera agrícola, siempre acusándole al sector de la agricultura empresarial de hacer desaparecer los bosques. La realidad es que los propietarios que hacen inversiones precisamente en sus propiedades tratan de cuidar finalmente el bosque porque es una forma de preservar el ecosistema y, por ejemplo, el cultivo de frutas, verduras, soja y otros commodities se hacen mucho mejor y con una eficiencia mucho más alta si se preservan precisamente los bosques, porque eso permite precisamente el equilibrio del ecosistema. Pero nosotros en el Paraguay estamos haciendo desaparecer los bosques porque el bosque es reconocido prácticamente en nuestra legislación actual como un bien público a expensas del dominio estatal. Y a estar supeditado al dominio estatal, aunque se encuentre en una propiedad privada, los bosques siempre son objeto especialmente de lo que se denomina una invasión por parte de personas que están coaligadas con el poder político, en particular, por lo general, el Congreso y ahora en Marinacue con el propio presidente de la República que le va a repartir lotes a estos campesinos. En consecuencia, nosotros estamos emitiendo una señal realmente muy negativa en cuanto se refiere a las garantías de la propiedad privada, cuando en Minascue vamos a empezar a lotear propiedades cuando que eso era una reserva boscosa, ecológica y perpetua como se lo estableció en su momento. Y lo que se denomina agroganadera Pindó, eso sí que ya es el acabose total. Si en agroganadera Pindó no se vuelven a restablecer los derechos de propiedad privada y en particular no se les procesa a estos delincuentes, a esta horda de bárbaros que están allí, porque hace 8 años que los dueños no pueden hacer prácticamente nada. Entonces las señales van a ser muy negativas. Y después ocurre que el gobierno empieza a salir y a querer de alguna manera atraer inversiones. En el Paraguay no van a haber las inversiones suficientes, las podrá haber, pero no las suficientes, y sobre todas las cosas no vamos a crear ese ambiente de predecibilidad si nosotros no preservamos los bosques, que ciertamente los tenemos que preservar, pero protegiendo la propiedad privada, que con estos hechos citados, que he dicho anteriormente, lo único que hace es precisamente disminuir toda posibilidad de inversión y lo que vamos a hacer es sencillamente que los bosques, a partir de ahora, empiecen a ser loteados porque sencillamente tanto el Congreso como el Ejecutivo, por lo visto, prefieren congraciarse con alguno de sus dirigentes y de esa manera hacer desaparecer ya los escasos bosques que tenemos en nuestro país. Justamente eso, Víctor, es lo peligroso, más todavía tratándose de una reserva natural. Y estamos hablando que en el 2012 fue que se constituyó esto como una reserva perpetua. Así o sea, mismo. Es como que no hay un hilo de acción de parte del gobierno, que en 7 años esto se cambia, hay un... ¿Qué factores se tuvo en cuenta para poder apropiarse y otra vez a través de presiones? Porque nuevamente las presiones y el populismo está ganando otra vez terreno sobre algo que es una reserva que fue declarada perpetua. Por alguna razón, eso se consideró en su momento y estamos hablando de perpetua y pasaron 7 años y esto se está queriendo nuevamente manosear. Exactamente, Gladys. Así como estábamos hablando, esa expresión perpetua no es una expresión que nosotros aquí la digamos por querer un poco darle hincapié a la frase, sino que estaba en la ley. Era una reserva ecológica, una reserva boscosa con carácter perpetuo, ¿verdad? Y así estaba establecido en la ley. Y ocurre que no han pasado ni 8 años para que esto finalmente se convierta
y se pase al dominio nuevamente de lo que se denomina el INDER, porque esto era del MADES, el Ministerio del Ambiente, administrado por el Ministerio del Ambiente, pasa al INDER y ahora ocurre que se va a empezar a lotear. La pregunta nomás está, ¿qué es lo que ocurrió para que una reserva ecológica con carácter perpetuo, ¿verdad?, se convierta ahora en un loteamiento, en una cuestión que obviamente va a significar importantes incentivos para los que van a proceder al loteamiento y por sobre todas las cosas importantes incentivos? Claro, creo que los dedos muestran más o menos el significado, ¿verdad? Sí. Por el cual algunos políticos van a lograr importantes réditos, porque acá hay muchos intereses, Gladys, que no se puede dejar de señalar. Convertir a más todavía en el Paraguay, cuando de 27 millones de hectáreas ya tenemos nomás 10 millones, 11 millones máximo de reserva boscosa, convertimos justamente una zona importante, en la zona de Canendillú, departamento de Canendillú, convertimos esta zona ecológica a una cuestión de loteamiento, quiere decir que no hay interés precisamente en preservar el medio ambiente, sino que sencillamente congraciarse con ciertos grupos. Y ahí me llama mucho la atención, y esto hay que decirlo también. Uno de los senadores del Frente Guazú llegó a decir que incluso él estaría dispuesto a hacer todas las expropiaciones posibles si podemos echar a todos los brasiguayos de esa zona. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, Gladys? Lo que vemos es un discurso, y bien dijiste esa palabra, populista en primer lugar, pero también un discurso que va dirigido directamente para exacerbar ese nacionalismo que de alguna manera quiere denostar contra lo que significa lo extranjero, cuando que de paso los brasiguayos, etcétera, no son extranjeros, sino que son paraguayos. Pero más allá de eso, en realidad la propiedad privada es lo que está en juego aquí. Y cuando la propiedad privada está en juego, cuando la propiedad privada no es predecible, no se la garantiza y especialmente es de alguna manera inactivada y no tiene la fuerza de establecer lo que se denomina las garantías para que los criminales no sigan, como ocurre por ejemplo en la agroganadera Pindó, pues entonces la señal es que en el Paraguay no hay que invertir tanto como finalmente nosotros deberíamos hacerlo. La famosa seguridad jurídica. La seguridad jurídica, sí, que es fundamental. Vos sabés, Gladys, que perfectamente, ¿verdad?, que el índice del Heritage Foundation, que hace un estudio muy interesante de lo que se denomina el desarrollo de los países, el Paraguay tiene una nota descalificadora, especialmente en cuanto se refiere a la seguridad jurídica, porque no puede haber mercado libre, no puede haber inversión, no puede haber mejores oportunidades para las familias más pobres si no hay seguridad jurídica. Porque la persona que trabaja, invierte, aunque sea poco o mucho lo que invierta, necesita ese ambiente de predecibilidad. Porque caso contrario, lo que uno produce puede ser sencillamente de alguna manera arrebatado por el populismo de los políticos que por supuesto siempre están ahí buscando su reelección o manifestándose para volverse ricos de la noche a la mañana. Justamente la semana pasada se celebraba a nivel mundial y acá también la Semana de la Economía Verde. Y ese es un foro muy interesante, Víctor, donde se estaban viendo distintas áreas, tanto lo que es las finanzas, y nosotros tenemos mucho potencial en lo que es la estructura. Pero cuando suceden este tipo de cosas, donde se pasa por alto la seguridad jurídica de las personas, de las reservas, en este caso de una reserva natural, entonces como que otra vez esos compromisos quedan al aire, ¿verdad? Porque muchas de nuestras autoridades estuvieron presentes en este foro, un foro virtual, donde se está elaborando un plan de acción en las finanzas, en muchos aspectos. Pero cuando un tema tan clave como es la seguridad de nuestras reservas, en este caso nuestra reserva natural, entonces estos compromisos como que no tienen sentido, parecen como... Así mismo, no tienen sentido y por sobre todas las cosas porque el propio gobierno paraguayo, y cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando ya en particular obviamente del Ejecutivo, pero también no tenemos que olvidarnos del Congreso. El Congreso le aprobó al Ejecutivo que esta reserva ecológica
este sistema ecológico muy importante que estaba en Marinacue, se convierta en un loteamiento a partir de ahora. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿a quiénes se le va a dar? ¿Quién va a administrar eso? ¿A cuánto se va a vender? ¿O esto se va a repartir nomás para los amigos de turno sin condicionamiento alguno en algunas inversiones que desde luego se tienen que llevar a cabo también en esos lugares? ¿Y qué hoja de ruta también tiene el gobierno respecto a la protección del medio ambiente, considerando que nosotros somos un país netamente también agrícola, de poder generar, constantemente tenemos los embates del clima por estos cambios climáticos que cada vez van a ser más visibles? Y poner mano a una reserva natural echa un poco por tierra todo lo que es también. No hay una señal clara de cuál es el lineamiento como Estado en este tema puntual. Y fíjate, Gladys, que vos en tu presentación, en la primera parte del programa, justamente hablabas un poco de la composición del Producto Interno Bruto. Sí. Y recuerdo que ahí salía, y como sabemos, más del 30%, casi la tercera parte, y creo que más, le corresponde del Producto Interno Bruto a la agricultura. Sí. Y la agricultura en cualquier lugar del mundo, y más todavía en los países como el nuestro, donde nosotros tenemos que producir alimentos para el mundo, como de hecho ya de alguna manera lo estamos haciendo, necesitamos de ese clima, de lo que se denomina, además un buen clima también, ¿verdad? Clima en cuanto se refiere a seguridad jurídica. Y esto que hizo el Ejecutivo con la connivencia del Congreso en Marinacue, realmente es un paso que nos lleva a decir lo siguiente: estamos ante una situación que no le conviene al Paraguay en cuanto a la seguridad jurídica, a la propiedad y al bosque nativo en particular.